Hola compañeros, el día de hoy les traigo el tema de realidad aumentada, de la asignatura Integración de Tecnologías Emergentes en los Procesos Educativos, por el docente Daniel Borrego. Yo soy Jorge Castro y vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es el término que se usa para describir al conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida por este, que en otras palabras quiere decir que el dispositivo añade información virtual a la información física que ya existe, es decir, una parte virtual aparece en la realidad. La realidad aumentada nos permite añadir capas de información visual sobre el mundo real que nos rodea, básicamente utilizando la tecnología, desde dispositivos como puede ser nuestro propio teléfono celular. Esto nos ayuda a generar experiencias que aportan un conocimiento relevante sobre nuestro entorno y además recibimos esa información en tiempo real. Una de las definiciones dice que la realidad aumentada combina elementos reales y virtuales. Es interactiva en tiempo real. Cabe destacar que la interactividad es un proceso de comunicación entre humanos y computadoras y está registrada en 3D. Generalmente la gente tiende a confundir la realidad virtual y la realidad aumentada, pues al ser tecnologías en pleno desarrollo se mezclan y se confunden. La diferencia es que la realidad virtual da la posibilidad de adentrarse en los espacios virtuales creados por ordenadores con el uso de gafas de realidad virtual, ya que sin estas no funcionaría, mientras que la realidad aumentada ofrece imágenes superpuestas al entorno real y lo que se observa es una mezcla entre elementos reales y elementos virtuales. Mediante la realidad aumentada, el mundo virtual se entremezcla con el mundo real de manera contextualizada y siempre con el objetivo de comprender mejor todo lo que nos rodea. Dos de los ejemplos más concretos de aplicaciones con realidad aumentada son Pokémon Go e IKEA Place. Aquí podemos ver que el Pokémon está dentro de mi casa y yo tengo que atraparlo. De esto se trata la realidad aumentada. Uno de los antecedentes más relevantes que se tiene es del cinematógrafo Morton Haley en 1962. Su invento llamado sensorama incluía imágenes, sonido, vibración y olfato en un intento de añadir información adicional a una experiencia. Básicamente se puede tomar como realidad virtual. Aunque el primer gran desarrollo en realidad aumentada fue Video Place, creado en 1974 por Myron Kruger. Este invento combinaba un sistema de proyección y videocámaras que producían sombras generando un entorno interactivo en una realidad artificial que rodeaba a los usuarios y respondía a sus movimientos y acciones. Entre las principales características de la realidad aumentada se encuentran: permite la combinación del mundo real y el mundo virtual. Como lo hemos venido diciendo, gracias a la realidad aumentada podemos interactuar el mundo real con elementos del mundo virtual, mezclando así lo mejor de ambos. Es interactiva en tiempo real. Un cambio, una acción, una respuesta que realice el usuario tiene la repercusión inmediata en la escena recreada con realidad aumentada. La realidad aumentada interactúa, por lo tanto, con nosotros en tiempo real, proporcionándonos una experiencia más realista. Y por último, pero no menos importante, es que utiliza las 3 dimensiones. La información se muestra siempre con perspectiva, dando la sensación de que adquiere la capacidad física de su entorno. Además, gracias a la evolución de esta tecnología, se puede interactuar directamente con las capacidades físicas del entorno. Ahora bien, la parte fundamental de nuestra exposición se trata de la realidad aumentada en la educación. La realidad aumentada en educación forma parte de lo que se denominan pedagogías emergentes. Estas técnicas de enseñanza se definen como aquellas ideas pedagógicas que surgen alrededor de las tecnologías de la información,
y que proponen nuevos enfoques educativos basados en la colaboración, interacción, creatividad e innovación. El objetivo de la realidad aumentada en educación específicamente es construir entornos con un alto grado de participación e interactividad, en los que el alumno sea capaz de construir, diseñar, modificar, experimentar e involucrarse de forma mucho más activa en el proceso de aprendizaje. En este sentido, destaca su capacidad para crear los que se denominan aulas interactivas o virtuales, las cuales proporcionan una mayor inmersión a los alumnos y potencian su interés en las materias. ¿Cómo podemos utilizar la realidad aumentada en la educación? Bueno, uno de estos puntos es en los libros de texto. Una de las formas más habituales de integrar la realidad aumentada en educación es a través de marcadores en los libros de texto. Es decir, se utilizan códigos QR que, al ser enfocados con teléfono móvil, ofrecen hipervínculos hacia información complementaria. Ahora bien, también se puede utilizar en los contenidos. La realidad aumentada en colegios y escuelas no es exclusiva para los libros de texto. Se pueden crear aplicaciones muy útiles añadiendo marcadores de cualquier tipo de objetos, los cuales permiten superponer información virtual sobre estos. Por ejemplo, imagina crear un marcador sobre un mapa mundi en el que, dependiendo del continente donde se enfoque, se ofrecerá información extra sobre esa parte del planeta. Sin duda, las clases de geografía serían mucho más amenas y productivas. Es importante resaltar que la realidad aumentada potencia las capacidades del alumnado. La realidad aumentada en educación también es capaz de potenciar las capacidades de los alumnos, ofreciendo información adicional. Como ejemplo, tenemos la aplicación HistoryPin, la cual utiliza la geolocalización para mostrar imágenes históricas de determinados puntos de interés, dando una nueva dimensión a la asignatura de historia. Mejorando las experiencias en el aula. Gracias a la realidad aumentada, las horas lectivas dejan de limitarse a sentarse en el pupitre a escuchar al profesor. Ahora ofrecen una experiencia inmersiva que fomenta el interés y la participación, por ejemplo, mediante la visión y modelado de figuras 3D. Tal es el caso del proyecto HDM, por sus siglas en inglés Human Dissection Models, que permiten visualizar y estudiar partes del cuerpo humano a través de imágenes virtuales en 3D. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de usar la realidad aumentada en la educación? Número 1. Ofrece una experiencia más emocional e inmersiva, lo que atrae el interés del alumnado. Número 2. Gracias a esta experiencia inmersiva e interactiva facilita el aprendizaje y la transmisión de conceptos. También aumenta la motivación de los alumnos al hacer las clases más amenas e interesantes. Fomenta la participación gracias a la interactividad. Rompe la tradicional monotonía de las clases gracias al uso de la tecnología, ofreciendo alicientes para comprender y aprender. Permite a los alumnos explotar las asignaturas y su realidad más cercana desde otra perspectiva. Y por último, pero también mucho más importante, es que prepara a los alumnos para la era digital. Tanto como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas el uso de la realidad aumentada en la educación. Una de ellas es que los alumnos pueden caer en el aprendizaje vago, es decir, que dejan de lado el aprendizaje y la asimilación de conceptos, puesto que consideran las soluciones más fáciles que proporciona la tecnología. La realidad aumentada se suele considerar como un elemento lúdico, por lo que es necesario saber cómo orientarla hacia el ámbito educativo, no hacia el mero recreo. La realidad aumentada también supone un reto para los docentes, que deben adaptarse y formarse a nuevos métodos de pedagogía emergente. Se necesita material didáctico específico y dispositivos adaptados a la realidad aumentada. También puede ser su implementación muy cara y es posible que algunos centros educativos no tengan presupuesto necesario.
y dependen de que se pongan en marcha subvenciones.